Siento, culés, nos vamos a segunda. ¿Sabes qué ocurre cuando, en silencio, un presidente descubre que la sentencia que esperaba puede cambiar su vida para siempre? Que deja de sonreír, deja de hablar y empieza a planear. En las últimas horas, desde el despacho más alto del FC Barcelona, se habla de llamadas urgentes, de abogados en shock y de un billete que no aparece en ninguna agenda oficial. Porque según ha podido saber este canal, Joan Laporta ya conoce el contenido de la sentencia del caso Negreira, y lo que viene no lo esperaba nadie. Dicen que Laporta se siente acorralado. Tranquilo, Joan, no es presión, es justicia. Lo que está pasando en estos momentos en Barcelona es absolutamente histórico, y cuando se haga público, va a ser el mayor terremoto del fútbol español en toda su historia, porque no estamos hablando de rumores, ni de especulaciones, ni de teorías conspirativas. Estamos hablando de información real y verificada, que hemos conseguido de gente que está dentro del proceso judicial y que conoce exactamente lo que va a pasar en los próximos días. Y te adelanto que lo que viene es tan brutal, que va a cambiar para siempre el fútbol español tal y como lo conocemos. Las declaraciones de Sandro Rosell y Josep María Bartomeu ante el juez han sido un desastre absoluto para la defensa del Barcelona, no solo porque han sido contradictorias entre sí, sino porque además han expuesto mentiras y ocultamiento de información que han dejado a Laporta completamente al descubierto. Porque resulta que cuando Rosell declaró, dijo una versión de los hechos sobre los pagos a Negreira, y cuando Bartomeu declaró semanas después, dio una versión completamente diferente que contradecía punto por punto lo que había dicho Rosell. Y eso ha hecho que la jueza se dé cuenta de que los tres expresidentes se han estado coordinando para mentir sistemáticamente, pero no se pusieron de acuerdo en los detalles de la mentira. Déjame contarte exactamente cómo fueron esas declaraciones, porque los detalles son absolutamente demoledores. Cuando Rosell entró a declarar ante la jueza, llegó con una actitud de confianza absoluta, como si pensara que iba a poder convencerla fácilmente de que todo era legítimo. Llevaba preparado un discurso sobre cómo los servicios de Negreira eran imprescindibles para el club y cómo todo estaba perfectamente documentado en los archivos del Barcelona. Dijo que personalmente había revisado los contratos con Negreira cuando asumió la presidencia en 2010 y que todo le había parecido correcto y profesional. Dijo que los informes que Negreira entregaba eran muy detallados y útiles para el club, que contenían análisis de árbitros y de sus tendencias que ayudaban al equipo a prepararse mejor para los partidos. La jueza le preguntó específicamente qué tipo de información contenían exactamente esos informes, y Rosell empezó a dar respuestas vagas y generales. Dijo que eran análisis sobre el estilo de arbitraje de cada colegiado, sobre si pitaban muchas faltas o pocas, sobre si eran estrictos con las tarjetas o permisivos, cosas así que, según él, cualquier club podría querer saber. Pero cuando la jueza le preguntó si conservaba alguno de esos informes para poder revisarlo, Rosell se puso nervioso y dijo que no sabía si se habían guardado o si se habían destruido como parte del proceso normal de archivo del club. Y ahí la jueza se dio cuenta de que estaba mintiendo, porque es imposible que se pagaran millones de euros durante años por informes y que luego no se conservara ni uno solo como evidencia del trabajo realizado. Después le preguntó sobre cantidades específicas y sobre fechas concretas de transferencias. Le puso delante extractos bancarios que mostraban pagos de 200.000 euros, de 300.000 euros, de $500.000 de euros en algunos casos, y le preguntó cómo se justificaba que unos simples informes sobre árbitros costaran esas cantidades tan brutales cuando cualquier empresa de análisis deportivo habría cobrado una fracción de eso. Rosell intentó decir que eran cantidades normales para servicios de ese nivel, pero cuando la jueza le mostró cotizaciones de otras empresas del sector que hacían trabajos similares por 10 veces menos dinero, Rosell no supo qué responder, se quedó en silencio durante varios segundos y luego dijo que él no negociaba directamente esos contratos, sino que confiaba en su equipo. Entonces la jueza le preguntó quién específicamente en su equipo había negociado esos contratos y cuánto cobraba Negreira por cada informe. Y Rosell se contradijo varias veces, dando nombres diferentes de personas que supuestamente habían negociado. Primero dijo que había sido el director deportivo, luego dijo que había sido el tesorero, después dijo que quizás había sido el secretario técnico, y con cada cambio de versión, la jueza tomaba nota y lo presionaba más, hasta que Rosell prácticamente admitió que no tenía ni idea de cómo funcionaba realmente todo ese sistema de pagos, que él solo firmaba las autorizaciones, pero que nunca había revisado los detalles. Y eso fue fatal para la defensa, porque si el presidente admite que firmaba autorizaciones de pagos millonarios sin revisar los detalles, entonces o es un incompetente absoluto o está encubriendo algo que sabe que no puede explicar. Semanas después le tocó declarar a Bartomeu, y su versión fue completamente diferente a la de Rosell.
Bartomeu dijo que cuando él llegó a la presidencia en 2014, heredó esos pagos a Negreira en la administración anterior, pero que nunca entendió realmente para qué eran ni por qué se pagaban cantidades tan altas. Dijo que preguntó varias veces al departamento financiero, pero que siempre le daban respuestas vagas, y que al final decidió no insistir demasiado porque asumió que si llevaban años pagándolo sería por algo importante. Básicamente, Bartomeu intentó venderse como un presidente inocente que no sabía nada de nada y que simplemente continuó con algo que ya existía. Pero la jueza no es tonta, y le preguntó directamente si durante su presidencia de 6 años jamás se le ocurrió pedir ver aunque fuera uno de esos informes por los que estaban pagando millones de euros anuales, si nunca tuvo la curiosidad de revisar qué estaba recibiendo el club a cambio de todo ese dinero. Y Bartomeu se quedó sin palabras, porque obviamente la respuesta lógica sería que sí, que cualquier presidente responsable querría saber en qué se gasta el dinero del club, pero si admitía que sí había visto los informes, entonces tendría que explicar por qué siguió pagando sabiendo que no valían esas cantidades o que eran para influir en árbitros. Así que Bartomeu optó por seguir con la historia de que nunca los vio y que simplemente confiaba en su equipo. Y ahí es donde las versiones de Rosell y Bartomeu se contradicen fatalmente. Porque Rosell había dicho que todo estaba perfectamente documentado y que los informes eran muy detallados y útiles, mientras que Bartomeu dice que nunca vio ningún informe y que no sabía para qué servían. Entonces, ¿cuál de los dos está diciendo la verdad? Y la respuesta obvia es que ninguno, porque ambos están mintiendo para protegerse. Rosell intenta vender que todo era legítimo, aunque no puede mostrar ni un solo informe, y Bartomeu intenta venderse como ignorante, aunque es imposible que un presidente no sepa en qué se gastan millones de euros durante 6 años. La jueza les preguntó a ambos sobre reuniones específicas que constan en las actas de la Junta Directiva del Barcelona, donde se discutieron los pagos a Negreira. Reuniones donde, según las actas, se habló de la importancia de mantener esa relación y de asegurar que todo quedara bien documentado para evitar problemas futuros. Y tanto Rosell como Bartomeu dijeron que no recordaban esas reuniones, o que no recordaban exactamente qué se discutió. Pero las actas están ahí firmadas por ellos mismos, así que es imposible que no recuerden reuniones donde se hablaba de pagar millones de euros. Y entonces la jueza sacó el as de la manga. Les mostró correos electrónicos internos del Barcelona que el Real Madrid había conseguido mediante sus investigaciones forenses, correos donde se discutía abiertamente cómo justificar los pagos a Negreira ante posibles auditorías externas, correos donde se hablaba de crear facturas más detalladas para que pareciera que los servicios eran legítimos. Correos donde literalmente se decía que había que tener cuidado porque si algún día esto salía a la luz, el club estaría en enormes problemas. Y cuando la jueza les mostró esos correos, tanto Rosell como Bartomeu se quedaron completamente en shock, porque esos correos demolían completamente sus versiones de inocencia. Rosell intentó decir que esos correos estaban sacados de contexto o que se malinterpretaban, pero la jueza le leyó textualmente algunos fragmentos donde quedaba clarísimo que la gente del Barcelona sabía que lo que estaban haciendo no era correcto, fragmentos donde se hablaba explícitamente de ocultar información y de preparar versiones alternativas para dar a los auditores. Y Rosell no pudo explicar cómo se podían malinterpretar esas frases tan directas y claras. Bartomeu, por su parte, intentó decir que él nunca vio esos correos y que no sabía que existían, pero la jueza le mostró que varios de esos correos estaban enviados con copia a su dirección de correo electrónico presidencial, así que o los leyó y sabía perfectamente qué pasaba, o nunca leía los correos importantes relacionados con pagos millonarios del club, y en cualquier caso queda como mentiroso o como incompetente. Porque Florentino no se ha quedado esperando a que la justicia hiciera su trabajo lentamente. Ha contratado a los mejores despachos de abogados especializados en derecho penal y en corrupción deportiva. Ha puesto a trabajar a auditores forenses de las Big Four, que son las mejores firmas de auditoría del mundo. Ha contratado a expertos en análisis de comunicaciones digitales que han recuperado correos que el Barcelona pensaba que había borrado definitivamente. Ha movilizado todos los recursos económicos y legales del Real Madrid en esta investigación, y el resultado ha sido absolutamente devastador para el Barcelona. Han encontrado no solo los correos comprometedores, sino también grabaciones de conversaciones telefónicas entre directivos del Barcelona donde hablaban abiertamente de los pagos a Negreira y de cómo asegurarse de que ciertos árbitros pitaran sus partidos. Han encontrado transferencias bancarias que iban mucho más allá de lo que se conocía inicialmente y que suman cantidades totales que podrían superar los 10 millones de euros en total durante todos los años. Han encontrado documentos internos donde se planificaba qué árbitros eran más susceptibles de ser influenciados y cuáles era mejor evitar.
Han encontrado listas con nombres de árbitros y anotaciones al lado indicando si eran favorables o desfavorables al Barcelona. Todo ese material se presentó ante la jueza en un dossier que ocupaba literalmente 4 cajas llenas de documentos, pendrives con grabaciones de audio, discos duros con correos electrónicos recuperados, informes periciales de expertos en fraude que analizaban todas las transferencias bancarias y demostraban que no había ninguna justificación económica legítima para esos pagos. Y la jueza pasó semanas enteras con su equipo revisando absolutamente todo ese material hasta el último detalle. Y según nuestras fuentes, que están muy cerca del proceso judicial, cuando la jueza terminó de revisar todo ese material, su conclusión fue demoledora. Consideró que había pruebas más que suficientes no solo para condenar a los expresidentes del Barcelona, sino también para imponer sanciones ejemplares al club como institución, porque quedaba claro que no era solo cosa de unos cuantos dirigentes corruptos, sino que había un sistema institucionalizado de corrupción que duraba más de 15 años y que involucraba a múltiples personas en diferentes niveles del club. Y aquí viene lo que nadie te está contando en ningún medio, porque es información absolutamente confidencial que solo unos pocos conocen. Hace exactamente 2 semanas, los abogados defensores de Joan Laporta recibieron una llamada muy extraña desde un número desconocido. Cuando contestaron, era alguien que se identificó como un funcionario del juzgado, pero que no quiso dar su nombre. Y esa persona les dijo que necesitaba hablar urgentemente con ellos sobre el caso Negreira, pero que no podía hacerlo por canales oficiales. Les pidió que se reunieran en persona, en un sitio discreto, lejos de los juzgados. Los abogados de Laporta dudaron inicialmente porque podía ser una trampa o un periodista intentando sacarles información, pero decidieron ir a la reunión llevando medidas de precaución. Y cuando llegaron al lugar acordado, que era una cafetería alejada del centro, se encontraron con una persona que efectivamente parecía ser un funcionario judicial y que les mostró credenciales que parecían auténticas, y lo que esa persona les contó en esa reunión los dejó completamente helados. Les dijo que tenía acceso directo a los documentos del caso porque trabajaba en el equipo de la jueza. Les dijo que había visto el borrador preliminar de la sentencia que la jueza estaba preparando y que sentía la obligación moral de avisarles de lo que venía porque consideraba que Laporta tenía derecho a saberlo antes de que fuera demasiado tarde. Les dijo que la sentencia iba a ser absolutamente devastadora y que incluiría penas de prisión de entre 8 y 12 años para Laporta por delitos de corrupción deportiva continuada, falsificación de documentos, fraude y obstrucción a la justicia. Les dijo que la jueza consideraba probado que Laporta había mentido deliberadamente en su declaración judicial al negar que supiera nada de los pagos cuando las pruebas demostraban que él personalmente había autorizado varios de esos pagos durante su primera presidencia. Les dijo que la jueza tenía correos electrónicos firmados digitalmente por Laporta donde autorizaba transferencias a empresas vinculadas con Negreira. Les dijo que había actas de reuniones de junta directiva de su época como presidente donde se discutía abiertamente el tema de los árbitros y de cómo mantener la relación con Negreira. Y lo más impactante de todo es que les dijo que la jueza estaba considerando muy seriamente imponer al FC Barcelona como club una sanción sin precedentes en la historia del fútbol español: el descenso administrativo a segunda división durante al menos 2 temporadas completas, acompañado de multas económicas que podrían superar los 100 millones de euros y de prohibición de inscribir jugadores nuevos durante 5 años. Una sentencia que literalmente acabaría con el Barcelona tal y como lo conocemos y que lo condenaría a años de mediocridad deportiva y de crisis económica brutal. Los abogados de Laporta, en un primer momento, pensaron que esa persona les estaba mintiendo o exagerando para asustarlos, pero esa persona sacó entonces unos documentos que eran copias de partes del borrador de la sentencia, copias que técnicamente no debería tener nadie fuera del equipo judicial, pero que de alguna manera había conseguido. Y cuando los abogados empezaron a leer esos documentos, se dieron cuenta de que todo era real, que no era ningún farol, que la sentencia realmente iba a ser tan dura como les habían dicho. El borrador que pudieron leer, aunque fuera parcialmente, era demoledor en su argumentación. La jueza explicaba página tras página cómo las pruebas demostraban un patrón sistemático de corrupción que se expendía durante más de 15 años,
cómo los tres expresidentes habían mentido en sus declaraciones de formas que quedaban evidenciadas por los documentos y grabaciones, cómo el club como institución había creado todo un sistema para comprar influencia sobre árbitros y para ocultar esos pagos mediante facturas falsas y empresas pantalla. La jueza argumentaba en ese borrador que las sanciones deportivas normales, como descuentos de puntos o multas económicas, no serían proporcionales a la gravedad de lo que había hecho el Barcelona, que comprar influencia sobre árbitros durante 3 lustros completos había viciado innumerables partidos y campeonatos, que había causado daño irreparable a la integridad del fútbol español como competición, y que por tanto la única sanción proporcional y ejemplar era una que doliera realmente y que sirviera como mensaje para cualquier otro club que pensara en hacer algo similar. Cuando los abogados de Laporta terminaron de leer ese borrador parcial y de escuchar todo lo que esa persona tenía que decirles, salieron de esa reunión completamente en shock y se fueron directamente a ver a Laporta para contarle todo. Y según personas que estuvieron en esa reunión entre Laporta y sus abogados, cuando le contaron lo de la sentencia y lo del descenso a segunda división, Laporta se puso primero muy pálido y luego empezó a gritar diciendo que era imposible, que no podían hacerle eso, que él iba a recurrir a todas las instancias posibles, que iba a llevar el caso hasta el Tribunal Supremo y hasta el Tribunal Europeo de Derechos Humanos si hacía falta. Pero los abogados le dijeron que con las pruebas que tenía el Madrid y con el borrador de sentencia que habían visto, no había defensa posible, que las pruebas eran abrumadoras e irrefutables, que los correos electrónicos estaban autenticados por peritos forenses y que las grabaciones de audio habían sido verificadas por expertos, que su firma digital aparecía en documentos comprometedores que no podía negar y que mentir en su declaración judicial era un agravante que hacía imposible cualquier tipo de clemencia por parte del tribunal. Laporta pasó las siguientes horas encerrado en su despacho, intentando procesar todo eso. Llamó a gente de confianza para pedir consejo, llamó a abogados penalistas especializados en casos de corrupción para ver si había alguna salida legal, pero todos le dijeron lo mismo, que si las pruebas eran tan sólidas como parecían, y si la jueza realmente estaba decidida a ser ejemplar, no había nada que hacer, que lo más probable es que fuera condenado y que cumpliera varios años de cárcel real. Y ahí fue cuando Laporta tomó la decisión más cobarde y desesperada de su vida. Decidió que no iba a quedarse en España a enfrentar las consecuencias de sus actos. Decidió que iba a abandonar el país antes de que se publicara la sentencia oficial y antes de que la justicia pudiera impedirle salir. Es literalmente lo que haría cualquier delincuente común que sabe que lo van a meter en la cárcel, huir como un cobarde en lugar de dar la cara. Según nuestras fuentes, que están en el círculo más íntimo de Laporta, él ya viene preparado todo un plan de huida que lleva días organizando con ayuda de asesores legales especializados en estos temas. Tiene billetes de avión comprados, pero a nombre de otra persona, para no levantar sospechas cuando revisen las listas de pasajeros. Tiene transferido dinero a cuentas bancarias en paraísos fiscales, donde la justicia española no puede llegar fácilmente. Tiene contactos en varios países de América Latina que le han prometido ayuda para conseguir permisos de residencia rápidos. El plan sería salir de España en los próximos días, antes de que se publique la sentencia oficial. Probablemente va a dimitir como presidente del Barcelona, alegando motivos de salud o motivos personales, familiares, para no levantar sospechas. Va a hacer un discurso emotivo diciendo que ha sido un honor servir al club, pero que necesita atender asuntos urgentes. Y pocos días después va a coger un vuelo hacia algún país que no tenga tratado de extradición con España, o donde los procesos de extradición sean tan lentos y complicados que pueda vivir años allí sin ser extraditado. Los países que se barajan, según nuestras fuentes, serían Venezuela, donde tiene contactos políticos del chavismo que le deben favores, o algún país de Centroamérica donde con suficiente dinero es relativamente fácil conseguir protección. La idea es instalarse en alguno de esos países y vivir allí indefinidamente mientras en España se publica la sentencia y se emite la orden de detención, que ya no podrá ejecutarse porque estará fuera del alcance de la justicia española. Es una estrategia absolutamente cobarde y desesperada que solo confirma su culpabilidad ante todo el mundo, porque una persona inocente no huye del país antes de conocer una sentencia. Una persona que cree en su inocencia se queda y pelea en los tribunales. Pero Laporta sabe perfectamente que no es inocente y sabe que las pruebas lo van a hundir. Por eso prefiere escapar y vivir el resto de su vida en el exilio como un prófugo de la justicia antes que enfrentar años de cárcel.
La fecha estimada para la publicación oficial de la sentencia, según nuestras fuentes judiciales, sería entre finales de enero y principios de febrero. Quedan apenas 3 o 4 semanas, y por eso Laporta tiene tanta prisa en ejecutar su plan de huida, porque una vez que se publique la sentencia, la justicia va a actuar inmediatamente emitiendo órdenes de detención y bloqueando su salida del país. Así que tiene que irse ya en estos días si quiere tener alguna posibilidad de escapar. El problema para Laporta es que esta huida va a confirmar públicamente ante todo el mundo que es culpable. Va a ser la prueba definitiva para cualquiera que todavía tuviera dudas. Va a destruir completamente su reputación y su legado, y va a hacer que hasta los culés más fanáticos se den cuenta de que los mintió y los engañó durante años. Porque solo huye quien sabe que va a ser condenado porque realmente cometió los delitos de los que se le acusa. Estate muy atento a lo que pasa en los próximos días porque la dimisión de Laporta puede producirse en cualquier momento. Y cuando veas que dimite, ya sabes exactamente lo que significa. Significa que la sentencia está a punto de publicarse, que el descenso a segunda división es inminente, que el Barcelona va a sufrir la mayor crisis de su historia y que todo eso ha pasado por la corrupción sistemática de sus dirigentes durante años. La sentencia que va a cambiar para siempre el fútbol español.